Hola, soy Les Valdendea y les voy a presentar el segundo circuito. Eh, Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es observar el circuito y ver si hay o no hay eh, resistencia en paralelo o en serie. Además de pues etiquetar los nodos, ¿no? Y en este caso, como podemos ver, las resistencias estas están en serie, ya que están conectados al mismo potencial de corriente. Entonces, como ya sabemos que están en serie, podemos redibujar el circuito, hacerlo más pequeño. Y además también, ¿no? Ya que estamos viendo el circuito, nos está pidiendo que encontremos el voltaje que vendría siendo de B a C. Entonces, bueno, rebujamos el circuito, calculando primero el valor de las resistencias en serie. Entonces, tenemos la fuente de 12 volts y vamos a redibujar el circuito con los valores de la resistencia en serie. Este es este de aquí. Y la otra resistencia. Ok. Y este de aquí. Esto es de. Ok. Sumando los valores de las resistencias, tenemos que estas dos sumadas, 16 más 8, nos vendría dando una resistencia de 24 ohms. Y las otras 4 más 8 nos vendrían dando 12. Entonces este de aquí vale 12 ohms. Ok. Después lo que tenemos que hacer es calcular la intensidad de corriente que pasa por el arreglo del circuito. Esto vendría siendo así total. Y por aquí vendría bajando la I1 y por aquí la I2. ¿Por qué? Pues porque básicamente la intensidad de corriente total pues se viene dividiendo en dos partes, ¿no? Porque viene bajando las dos resistencias. Entonces, lo que nos queda vendría siendo calcular el valor de las dos intensidades. Primeramente vamos a calcular el de la intensidad número 1, que lo podemos calcular pues, de manera muy fácil, sabiendo pues el voltaje que va pasando por de A a D, y pues ya conocemos el valor de la resistencia. Entonces solamente dividimos el voltaje de A a D entre el valor de la resistencia. Entonces, sustituyendo, ya sabemos que pues, por aquí entran 12 volts y por A vendrían bajando esos 12 volts. De A a D son 12 volts. Por lo tanto, vendría siendo 12 volts entre 24 ohms. Lo que nos viene dando un total de 1 medio de ampere. ¿Ok? 1 medio de ampere. Por lo tanto, por esta resistencia vienen bajando 1 medio de ampere. Ahora solamente nos queda calcular la I2. La I2, como ya sabemos, estas dos resistencias están en paralelo. Así que se puede aplicar lo mismo que aplicamos anteriormente. De B a D. Porque, pues, como podemos ver aquí, son los mismos nodos. Esto vendría siendo A y por aquí vendría siendo D. Por lo tanto, pues es básicamente lo mismo. Entonces, lo único que nos vendría cambiando vendría siendo la resistencia esta, que pues es de 12 ohms. Entonces nos queda que el voltaje de AD, como ya dijimos, son 12. Entonces 12 entre 12 vendría siendo 1. ¿Ok? 1 ampere. Así que por aquí baja 1 ampere. Por aquí baja 1 ampere. Entonces I1 es 1 medio y 2 es 1. Entonces cuando pasan por aquí, se terminan sumando.
y vendría quedando 1.5 amperes o 3 medios de ampere, que básicamente pues es lo mismo. 3 entre 2 es 1.5, entonces es lo mismo. Ok, ya que conocemos el valor de la intensidad de corriente que pasa por el circuito, por este circuito, nos podemos regresar al anterior para poder calcular lo que pues, vinimos a calcular, que vendría siendo el voltaje de B a C. Ok, entonces nos regresamos al circuito original y comprobamos lo que dijimos. Por aquí vendría siendo la I total, ¿no? Y ya dijimos que la I total vendría siendo 3 medios de ampere. ¿Ok? Entonces por aquí entran 3 medios de ampere. Después en el nodo A vendrían bajando el I1. Ok, entonces por aquí en este circuito tenemos que calcular, bueno, ya sabemos lo que vendría siendo I1, ¿no? Entonces por esta resistencia vendría bajando I1, que como ya dijimos vale 1 medio de ampere. Ok, y por el otro lado vendría siendo I2, como ya habíamos dicho, que por aquí baja 1 ampere. Entonces solamente nos resta calcular los voltajes. Entonces, si por aquí baja 1 medio de ampere, podemos calcular el voltaje en esta resistencia. 1 medio por 16 nos vendrían dando un total de 8 volts. 8 volts de mayor a menor potencial. De igual manera, por el otro lado, como baja 1 ampere, podemos calcular simplemente 1 por 4, que nos vendrían dando 4 volts. 4 volts de mayor a menor potencial. ¿Ok? Entonces, como ya conocemos el valor que viene bajando por aquí, solamente nos restaría también calcular los voltajes de aquí abajo. Que como ya sabemos pasa 1 ampere, entonces aquí igual pasa 1 ampere. Y 1 por 8 pues vendrían siendo 8 volts, igual, de mayor a menor potencial. Y por el otro lado, ya sabemos que pasa 1 medio, entonces 1 medio de ampere por 8 nos vendría dando un total de 4 volts, de mayor a menor potencial. Ok, como ya sabemos que por aquí baja 1 medio, igual que aquí, y por aquí baja 1, pues ya tenemos también los voltajes de las resistencias. Ahora solamente nos resta sumarlos en un camino cerrado como nos dice la ley de Kirchhoff. Podemos escoger ya sea este camino cerrado de aquí o este camino cerrado de aquí para poder obtener el valor del voltaje de B a C. Entonces, para poderlo calcular primeramente tenemos que escoger uno de los dos. En este caso pues yo voy a escoger este de aquí y vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en sentido horario, o sea, de aquí para acá. Entonces empezamos. Primeramente tenemos el voltaje de B a C. ¿Ok? Que pues no lo conocemos. Y también vamos a sumar el voltaje de C a D. ¿Ok? Que vendría siendo este que es de aquí a acá. ¿Ok? El voltaje de C a D. Más el voltaje de D a B. ¿Ok? Y todo esta suma de voltajes nos tiene que dar 0. Porque, como la ley de Kirchhoff dice, la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que dar 0. Por lo tanto, sustituimos, pues no conocemos el voltaje de B a C, entonces lo dejamos igual. Pero sí conocemos el voltaje de C a D, que vendrían siendo 8. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos, ¿no? De C a D son 8 volts. Y tenemos también el voltaje de B a D, que como ya sabemos es 4. Entonces como aquí está el signo negativo y para arriba, entonces de D a B van menos 4 volts.
Entonces son 4 volts aquí. Y la suma de esto nos tiene que dar 0. Pero, pues como no conocemos el valor de B a C, lo vamos a despejar. Entonces nos quedaría que 8 menos 4 es 4. Y como vamos a pasar ese 4 al lado derecho, pasa con signo negativo. Por lo tanto nos queda que el voltaje de B a C es igual a menos 4 volts. Y así respondemos este pedacito de aquí, que pues es la pregunta del circuito, que vendría siendo que B es igual a menos 4 volts. Entonces esto de aquí vendría valiendo 4 volts, de mayor a menor potencial. Y así queda contestado este circuito.